two, one. Seas y bendito es tu santo nombre. Tú nos estás llamando a este tiempo a estar preparados para tomar las armas y salir hacia afuera a través de las redes, de las señales, que tu palabra sea extendida en todas las naciones. Tú y yo, Señor, nosotros, tu pueblo, vamos a llenar la tierra de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, soy el pastor Raúl Rocha del Ministerio Fuerza Viva Informativa. El día de hoy tenemos una cita muy especial, una cita con Dios, una cita divina. Vamos a estar hablando la segunda parte de la cuarta transformación y hoy nos vamos a enfocar al espíritu de confusión. La semana pasada, el domingo anterior, vimos la cuarta transformación de los reinos de la tierra. Esto está basado en el libro de Daniel. Daniel nos habla 3 veces de que estamos en tiempos finales. Él habla a través de su palabra, lleno del Espíritu de Dios. Y dice 3 veces que este libro, el libro de Daniel, es precisamente para tiempos finales. Lo dice en Daniel 2:28, en Daniel 10:14 y en Daniel 12:4. También nos habla de una estatua que estaba inquietando a Nabucodonosor. Nabucodonosor, recordemos que tenía un dios o tenía una estatua que él adoraba, y todo lo que se hacía alrededor de él era dedicado a Marduk. Marduk era un demonio, un espíritu, un ente que tomó fuerza en ese momento con Marduk. Y hoy el grupo de rock satánico más fuerte, o más grande o más blasfemo en el mundo,
se llama precisamente así, y algunos países en alguna ocasión le frenaron la entrada. Dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, que es muy importante. Quiero leerte una parte de Daniel capítulo 10, dice en el versículo 19, y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y le dije: hable, mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes que he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear con el príncipe de Persia, y al terminar, el príncipe de Grecia vendrá. Mucha gente ha hablado precisamente del príncipe de Grecia. La palabra de Dios en Efesios 6 nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad en las regiones cósmicas o en las regiones celestes. Quiero explicarte brevemente qué es esto. Primero son los principados. El principado o los principales son los que tienen la autoridad satánica, en este caso, con el cual es nuestra lucha en diversas partes de la tierra, diversas partes del cosmos. Tenemos al principado de Babilonia, al principado de Grecia, al principado de Egipto, al principado de Persia, como aquí nos está diciendo, y esos influyen en la tierra. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, después nos habla de principados y potestades. La gente confunde un principado con una potestad. La palabra más correcta, Jesús dice que tenemos que echar fuera al hombre fuerte. Quiero hablarte en otra ocasión acerca de esto más profundamente. La potestad son los que tienen los derechos legales o derechos jurisdiccionales, es la palabra más correcta. A veces la gente entra en derechos legales. Entonces, cuando nosotros estamos analizando aquí en el libro de Daniel, encontramos que Nabucodonosor daba derechos legales a potestades, pero también nos habla de que todo ese territorio, Babilonia, es un principado. Es un principado, Grecia es un principado y Persia es un principado. Babilonia después entra en el principado de Persia. Ya en la época de Daniel, al terminar, es el príncipe de Persia. ¿Qué características tiene el príncipe de Grecia? Dice, y al terminar, dice, y al acabar con el de Persia, el príncipe de Grecia vendrá. El príncipe de Grecia tiene las características de que los niños ya no le pertenecen al gobierno, no le pertenecen a los padres, le pertenecen al gobierno. Mira, mientras nosotros estamos inmersos en todo este momento, porque Daniel lo dijo en el capítulo 12, dice que vendrá, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será un tiempo de angustia, de calamidad, de venganza. Esta es la palabra correcta, como nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces. Quiere decir que nosotros estamos entrando a un momento tremendo de angustia. Estamos entrando precisamente, el libro se está destapando. He venido predicando desde hace un año que el libro ya se abrió. Y quiero ponerte este ejemplo. Mira, estamos dejando pasar muchas cosas. No nos estamos dando cuenta. Este 14 de mayo del 2020 está programado una alianza que va a dar apertura al nuevo orden mundial. ¿Y esto dónde va a ser? En el Vaticano. Lo que te voy a decir es algo tremendo. La palabra Vaticanus, nosotros la consideramos como un centro divino.
Es una palabra que se compone de dos vocablos, vaticinium y canus. Vaticinium quiere decir adivinar, echar suertes, y canus, canto. Antes de que existiera la Capilla Sixtina, antes de que existiera el Vaticano, ese lugar era dedicado a donde la gente iba y llevaba a sus hijos sus ofrendas y hacían a través de eso vaticinios y adivinación. Le llevaban a los brujos y a los hechiceros, que en aquel entonces toda esa región era de los druidas y los celtas. En tal forma que Vaticanus quiere decir lugar donde se desarrollan, lugar donde se cantan las hechicerías, lugar donde se desarrolla todo esto. Este momento es crucial. ¿Por qué? Porque precisamente lo que dio como antecedente la máxima autoridad, precisamente allí en el Vaticano, dice que la justificación es proteger la casa común, abrir la mente. Quiere decirte que tú abras tu mente. Se quiere hacer un pacto, y esas son sus palabras, un pacto educativo mundial. En ningún momento menciona la Biblia. Habla de un nuevo humanismo y cita precisamente para 14 de mayo del 2020 una luz a la alianza educativa, limpiar el terreno y la discriminación. Y esto lo hace convocando a todos los entes, a todas las autoridades espirituales, económicas, financieras, donde habla de una convergencia global y diálogo entre la religión universal, basado en la conciencia, para ver el bien de la economía, el conocimiento y el progreso. No está basado en la palabra de Dios. La Biblia nos habla, dice que la unción, en el Salmo 133:2, que la unción baja de la cabeza a los pies, igual que la estatua. ¿Qué quiere decir ungir? Ungir es un ritual de dignidad, es una cobertura de dignidad. Pero Satanás, como es un imitador, lo que está haciendo es propiciando ese ungimiento diabólico, esto en entes, personas que tienen autoridad a nivel mundial. Y nosotros estamos inmersos en esta pandemia. Esto va a pasar. Definitivamente hemos hecho lo malo contra el cielo y lo malo contra Dios, y tenemos una consecuencia de todo esto. Hace tiempo yo compartía que necesitamos entender la misericordia de Dios. Somos arrogantes y decimos estamos bajo la gracia. Claro, estamos bajo la gracia. Es algo que no merecemos. Pero Jesús dijo que lo más importante es la justicia, la misericordia y la fe. La misericordia es hacernos miserables, sentirnos miserables, y que el Señor, a través de Jesucristo, Él mismo se hace maldición, Él mismo se hace miserable y nos rescata. No merecemos la gracia, y sentirnos miserables nos hace entrar en la comunión profunda con Dios. La semana pasada hablé de la cuarta transformación de los reinos de la tierra. Yo te sugiero que los busques, que me mandes un link. Estamos teniendo limitaciones. ¿Por qué? Porque lo hacemos de manera muy sencilla. Mucha gente, y de antemano yo te pido disculpas porque a veces la cámara no afoca, no lo hace bien. Pero esto no es lo importante. Lo importante es el mensaje. Tú y yo somos parte del ejército de Dios. No es tiempo para estarnos quejando. Mi esposa habló primero de la identidad y después habló de Eva. Y la semana que entra viene todo lo que es la Pascua.
Por lo tanto, estamos en tiempo de crisis. Y fíjate, quiero plantearte los conceptos brevemente de lo que es la crisis. La crisis genera confusión. Hoy estamos viviendo crisis en la política. Estamos viviendo crisis religiosa. ¿Por qué? Porque se ha desatado o se empezó a desatar una ola de gente que empezó a reprender al espíritu y diciendo: yo soy el mejor y a mí me va a obedecer esto. Pero no hemos entendido que este es un juicio de Dios. ¿Por qué, hermano? Pero si es una cosa física, sí, pero entra en el mundo espiritual, en donde está el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2. A través del aire se transmite, viaja. Esto es una combinación de mentes perversas o de lo que tú quieras, que ha entrado en este mundo y ha puesto en jaque a toda la tierra. Hay, por lo tanto, una crisis económica. Ahorita estamos pensando en que no tenemos para comer, que vivimos al día. Muchos vivimos al día. Mucha gente, el 50%, el 30%, en algunos casos el 60% de la población del mundo vive al día. La economía va a cambiar. Las iglesias van a cambiar. Crisis de identidad. ¿Y sabes qué? Viene un momento donde se va a manifestar la gran Babilonia. La palabra Babilonia viene de Babel, que quiere decir puerta de Dios, con D minúscula. Viene de Balal, que quiere decir confuso, adorar. Y de ahí viene que se adoraba a Marduk. Marduk era el Leviatán. Es un principado que después se convierte en Persia, en el error y la soberbia. Esto es. Entonces, Babilonia en sí viene a ser una serie de alianzas. Hoy, la gran Babilonia se va a mezclar, se va a confundir, se va a embrollar. Y empieza el nuevo orden mundial. Empieza el dinero, ya no va a ser monedas, ya no va a ser oro, ya no va a ser plata, sino va a ser tarjetas, dinero plástico. Si no lo tienen, las transferencias van a ser así. Ya no puedes manejar dinero porque el dinero tiene virus. Ahora todo va a ser electrónico. Estamos entrando al nuevo orden mundial. Ahora, ¿qué va a tratar de hacer todo esto? Va a desvirtuar la palabra de Dios, la persona de Jesucristo, su divinidad, su plan eterno, y va a tratar de desvirtuar a la misma iglesia. ¿Desde dónde? Desde Naciones Unidas. Esto ya está, esto fue dicho. La gran Babilonia, la gran ramera, va a empezar a contaminarse, va a empezar a prostituirse con todas las religiones. Esto es creando entre los mismos cristianos, un espíritu de confusión. El próximo martes vamos a iniciar toda la serie de la Cuaresma. Y vamos a hablar del ungimiento de Jesús, y el miércoles de Mateo 24. No te pierdas ninguno de estos capítulos. Y por favor, clónalos a todos tus amigos, multiplícalo, porque es necesario que esta palabra se sepa. La iglesia no está escapando de esto. ¿Por qué? Porque ya nos lo advirtió Pablo. No tenemos lucha. No quiere decir no vas a tener lucha. Estamos entrando a la guerra. Durante mucho tiempo dijimos: nosotros somos guerreros de Dios, aquí estamos, échenme a león. Y ahora
¿Cuáles son tus armas? Las armas no son carnales, sino son espirituales. Quiero explicarte qué es todo lo que genera y dónde viene y qué produce el espíritu de confusión. El espíritu de confusión obliga a una falta de unidad. La gente quiere unirse a alguien. Ha perdido la gente la visión del reino. Hoy nos queremos agrupar a reinos, a reinitos, a castillos, a hombres. Dice la palabra de Dios: haga resplandecer su rostro sobre mí. ¿Qué es esto? No es que el rostro de Dios resplandezca sobre mí, sino el original dice hacia mí. Yeverajeja Donai beyishmereja. Ya era Donai para beneja bijuneja. Haga resplandecer su rostro hacia mí. Mientras yo mire a Dios, el rostro de Dios va a resplandecer en mí, como lo hacía con Moisés. Hoy nos hemos tratado de resplandecer como un hombre que tiene gran cantidad de iglesias, que tiene gran cantidad de ovejas y que seguramente Él es el escogido. Quiero decirte que Dios no entrega su gloria a un hombre, le entrega a la iglesia. Y esto es, por eso se ha generado gran división, aún en la misma iglesia, y hemos sido y hemos cometido errores. Tenemos que sujetarnos, estar en una iglesia, pero también sujetarnos a Dios, entender el orden de Dios, conocer las escrituras. Dice la palabra de Dios: el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El hombre quiere llegar a la iglesia, pero viene cargado de injusticias o cometemos injusticias y no tenemos manera de entender el reino de Dios, porque el reino de Dios primero empieza siendo un lugar de justicia y de justificación. Esto nos da paz. Si no eres justo, si no has vivido en justicia, no puedes tener paz. La paz que solo el mundo la puede dar. Entrégale tus injusticias a Jesús. Él te va a dar paz. Y luego, después de esa paz, vas a tener el gozo. Mira, he escuchado muchas iglesias que te dicen: ven a Jesús y aquí vas a ser feliz. La Biblia no menciona felicidad. Si tú crees que llegar a la iglesia es llegar al kinder o a un parque de diversión, esto no es cierto. Hemos fallado. Hemos creado un club en la iglesia. Nos hemos enfocado a dar pláticas motivacionales. Le hemos fallado a Dios. Hemos dejado a un lado el hablar del pecado. No le podemos decir porque se va a sentir mal. El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Punto número 2. No hay claridad en la evangelización. Pensamos que si escuchamos música ya somos cristianos. Pensamos que si lo llevamos a una campaña y es cristiano. Dice la palabra de Dios que debemos demostrar frutos dignos de arrepentimiento. En primer lugar, tenemos 3 órdenes dictadas por Jesús. La primera es ir y hacer discípulos. Hace días dimos una capacitación de cómo desarrollar todo este proyecto de evangelismo. Lo dimos en 4 etapas. Pídelo, pide el material, no te cuesta nada. Jesús nos dijo: id y predicar el evangelio a toda criatura. Punto número 1, no es sugerencia, es orden. No es el tiempo de los grandes evangelistas, es el tiempo que tú y yo salgamos a hablar y a proclamar la palabra de Dios. Buenas nuevas de salvación, por sus misericordias no hemos sido consumidos. Punto número 2. Tenemos que hablar del arrepentimiento y perdón de los pecados. Claramente
arrepentirse y perdón de los pecados. Esto lo dejó como orden Jesús. No es una sugerencia, es una orden. Y punto número 3, hacer discípulos. La palabra de Dios en Mateo 10, versículo 1 dice: llamando a sus discípulos, les dio autoridad para echar fuera espíritus inmundos, para sanidad, para enfermedad y para dolencias. Son 7 partes. Tenemos un llamado divino de ser discípulos y de hacer discípulos. Si no somos o hacemos discípulos, no podemos tener autoridad. Punto número 3, el espíritu de confusión te trae una pérdida de riqueza. La confusión trae falta de recursos. Y mira, no porque no los tengas, sino porque no canalizas adecuadamente en qué vas a gastar. ¿Le has pedido permiso a Dios para comprar tu carro? Llegas a la iglesia cuando vas a solicitar trabajo y pones en el altar tu solicitud de trabajo. Llegas a la iglesia con tu pastor y le dices: pastor, ore por mí porque voy a comprar una casa, porque voy a comprar un carro. Le preguntas a Dios qué zapatos vas a comprar. Tienes 40 pares de zapatos y estás queriendo comprar más. Entonces, toda esta confusión trae muchas veces falta de recursos porque no has sido claro y correcto en el manejo de tus finanzas. Frena, punto número 4, frena el potencial de creyente. ¿Por qué? Porque tú y yo fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, eres frenado. Porque tú tienes un potencial. Tú fuiste bendecido desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda, no con algo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él. Tú y yo fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, bendecidos en medio de Él y para Él, para que fuésemos santos. Tú llegas a la tierra y Dios no te quita las bendiciones, tú desechas las bendiciones de Dios. El espíritu de confusión, punto número 5, genera miedo y paraliza. La palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Este es el tiempo de demostrar tú y yo de qué estamos hechos. El espíritu de confusión pierde la visión, te nubla el entendimiento. Nubla el entendimiento. Mucha gente, muchos pastores, yo recibo llamadas, mensajes, solicitud de oración de pastores que tienen miedo, de hombres y mujeres que tienen miedo. Que si ya tienen el coronavirus, que si están así, que se les subió la temperatura, que se les subió la taquicardia, que les duele, cayó todo. Y no duermen con paz. Nosotros tenemos que aprender a vivir en este momento, en esa paz que sobrepasa en todo entendimiento. Sumergirnos en Jesús. Si tienes o tengo el coronavirus, ¿qué? Se acerca mi tiempo de estar con el Señor. Pero esto es importante, que no se nuble la visión ni los planes de bendición que Dios tiene para ti. Fíjate lo que te voy a leer ahorita. En Romanos capítulo 12. Dice la palabra de Dios:
no os conforméis, 12, te voy a leer desde el versículo 1. Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios, por esa misericordia, porque Él hizo a su Hijo miserable, esa misericordia que te rescata, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, que digas: Señor, aquí estoy, santo, agradable a Dios. Ese culto racional lo tenemos que hacer con el entendimiento que Dios nos ha rescatado a través de su Hijo Jesucristo. El mundo no lo cree. No os conforméis a este siglo. No vean lo que está pasando ahorita, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te adaptes a la forma de este mundo. Transfórmate, renuévate en el entendimiento. Ve en el entendimiento con la mente de Cristo. Esto es Romanos 12:2. El espíritu de confusión te evita entender tu llamado. Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Ajá. ¿Y por qué está esto? ¿No? Porque tienes problemas financieros. Dice la segunda parte: esto es, los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es tu llamado? ¿Has ejercido ese llamado? Ir a evangelizar. ¿A cuánta gente has evangelizado? Ir a ser discípulo. ¿A cuánta gente? Pero ¿cuál es tu llamado específico para ti en este tiempo? El espíritu de confusión evita que ames a Dios profundamente. Dice la palabra: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dios está manifestando su revelación en este momento. Hoy la profecía se ha vuelto el pan de cada día de muchos. Pero la profecía tiene que tener tres cosas. Primera de Corintios capítulo 14, 2 y 3. Dice: procurad los mejores dones, pero sobre todo que profeticéis, para exhortación, para edificación y para consolación. Si no tiene esos tres requisitos y no está escrito aquí, no es profecía de Dios para los hombres. Son buenas intenciones. Es que el hermano profetizó un terremoto. Espérame, esto no es profecía, esto se llama discernimiento. Es esto, son dos cosas diferentes. Ahora tenemos que llenarnos de cosas que edifiquen. Todo cierto es que tenemos más noticias en el mundo de lo que está pasando con el coronavirus que de edificación. Tenemos más. La palabra de Dios dice en Levítico 10:10, poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo impío. Nosotros tenemos que entender, tenemos que aprender a discernir, pero nos hemos perdido. Dice la palabra en Ezequiel 26, sus sacerdotes, habla que sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. No distinguen entre lo santo y lo profano. No enseñan a distinguir entre lo impuro y lo puro. Esto está pasando. Hemos dejado que la sangre de Cristo se diluya. Hemos dejado y hemos lastimado lo que Dios puso en nosotros. Todo lo que Dios nos habló, lo hemos dejado. Y yo te quiero hablar precisamente de esto. Hay mucha gente que no entiende, que no sabe. Pero yo te quiero decir algo y que es muy importante. Si tú y yo
nos ponemos a orar y evangelizar a uno, en 7 meses, en 6 meses, duplicaremos todo esto. Quiero leerte algo del libro de Daniel para que tengas una idea de todo lo que se avecina. Daniel habló del tiempo final. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será un tiempo de angustia. El que no hubo, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Por qué? Porque esto se ha vuelto global. Yo veo hombres predicando la palabra de Dios, antes y después. Predicamos en medio de miedo. Hermano, es que tú no sabes lo que hemos vivido. Sí, a mi esposa y a mí han tratado de matarnos muchas veces. Muchas veces. Esto no nos hace más, no nos hace héroes. No podemos nosotros compararnos con la muerte que tuvieron los apóstoles. Hoy dicen, si eres apóstol vas a tener el carro, avión, esto y aquí, hotel, etcétera. ¿Cómo murieron los apóstoles? Viene un tiempo de angustia. Estamos entrando en tiempo final. Y dice, pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo y todos los que se hayan escritos en el libro. Y yo te hablo a ti. Si tú no tienes la certeza de que estás escrito en este libro, en este momento dile, Señor, te pido perdón. He pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Dame la certeza de que a través de Jesucristo he sido perdonado. Ese es el tiempo de ponerse a cuentas con Dios. Dice que vamos a ser anotados en el libro de los cielos, escrito en ese libro personal de Dios. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Si tú entiendes, la luz de Dios hará despertar en ti. No es que digan, vamos a entrar a un estado de conciencia, vamos a llevar la humanidad a un nuevo humanismo. No, esta es una gran mentira que se la están creyendo muchos autoridades espirituales. Viene ese tiempo. No es casualidad que haya sido todo, que haya sido preparado satánicamente todo esto, porque esto no puede venir si no viene de mentes retorcidas y reprobadas, como dice la palabra de Dios. Los entendidos resplandecerán para el firmamento, y los que enseñan justicia, es el tiempo de hablar de la justicia de Dios, serás como estrella de perpetua eternidad. Tu luz nunca se apagará. Óyeme, si tú eres un pastor humilde, sencillo, en medio de la sierra, en los ranchos, que hablas de ser justo, que muestras el pecado y lo hablas como tal, vas a resplandecer como una estrella de perpetua eternidad. No estás solo, el Espíritu de Dios te acompaña. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. Vimos que corrían de un lado para otro. La ciencia aumentará. Estamos en este tiempo. La ciencia ha aumentado impresionantemente. Dios te puso quieto y sin pretextos. Pero yo te digo una cosa. En medio de esa quietud, en medio de todo esto que estamos viviendo, la gloria de Dios será manifiesta de los confines de la tierra, de un lado a otro lado. La tierra
como dice Isaías, la tierra será llena de la gloria de Dios. Viene el último gran avivamiento de la tierra, porque el tiempo de la venida de Jesucristo está a la puerta. Dice la palabra de Dios en Jeremías 6:16, preguntad por las sendas antiguas y hallaréis descanso a vuestras almas. Pregúntale a Dios: Señor, ¿qué tengo que hacer? No es un tiempo de angustia, es un tiempo de intimidad. No es un tiempo de que te aburras porque no tienes que hacer. Es un tiempo de limpiar y pulir las armas. Nuestras armas no son carnales, sino espirituales. La Biblia nos habla de 3 ejemplos de armas. Nos habla de la lanza, la que usaban los valientes, como cuando se danza, ¿verdad?, para cortar la cabeza. Los cayil, los que mataban 300 soldados, 300 enemigos. Nos habla de la espada que tiene 2 filos, que es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Esta es la que utiliza el que va a la guerra. Pero la primera arma de la que Dios nos habla es la flecha, el arquero. Y la espada es y requiere un compañero. ¿Por qué? Porque la armadura de Dios no cuida la espalda. Entonces iban de 2 en 2. Pero la primera arma que tienes es la flecha, el arco. Y la flecha y el arco son tus hijos. Dice el Salmo 123 que bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. Los hijos son saetas en manos del valiente. Y cuando ha llenado su aljaba, su caja de esas flechas, no será avergonzado cuando se presenten los enemigos a la puerta. Este es el tiempo en que tú vuelvas y que pulas también tus flechas a tus hijos. Dice la palabra de Dios: Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, no sea que venga yo y hiera la tierra de bendición. Ejercita, sacerdote, ejercita a tus hijos para la guerra. Porque yo quiero decirte rápidamente esto, y quiero terminar con esta canción. Hace 10 años Dios me habló y me dictó una canción. Se llama Guerreros de Dios. Si quieres te la paso, pídemela y te la paso. Y dilaté 3 años en ponerle armonía y grabarla. La grabamos. Me acuerdo que fuimos a grabarla con mi nieta Johanna. Cuando salió el proyecto de Guerreros, mi nieta Ripka. Cuando salió el proyecto de Guerreros de Dios, mi nieta Ripka, que quiere decir lazo de amor. Mi nieta Ripka fue tocada de cáncer. Hemos pagado un precio muy fuerte. Recorrimos varias veces la República Mexicana. Hace 10 años el Señor me dijo, y te lo puedo decir porque dice la palabra: mis ovejas oyen mi voz. Me dijo y puso fuertemente en mi corazón: quiero que me prepares una generación de guerreros que me sirvan. Hemos recorrido la República Mexicana y muchos países durante muchas ocasiones. Si tú me conoces, estás viendo este video. Y yo les hablé de un proyecto que se llama Guerreros de Dios. Es para este tiempo, para equipar a tus hijos como guerreros de Dios. Este es el tiempo. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Este es un tiempo que tú tomes a tus hijos, voltees a ellos, los guardes en tu corazón. Que actuemos como sacerdotes en este momento. Pastor, es el tiempo de cuidar
ovejas. Hombres que están en eminencia, es tiempo de unirse. No hay espacio para protagonismo, ya no lo hay. No es más el que tiene un título, no hay títulos en el cielo. No hay iglesias grandes y chiquitas, es tu casa, tu aposento. Este es el tiempo de estar en un aposento con Dios, de estar en intimidad. Y quiero decirte una cosa, hay muchos pastores que me han hablado, que tienen necesidad. Abre tu mano, no cierres tu mano. Nosotros vivimos al día, al igual que muchos. Es tiempo de seguir bendiciendo la obra de Dios. ¿Estás pensando en comprarte más zapatos? ¿Estás pensando en comprarte carros nuevos? Es tiempo de bendecir la obra de Dios. No te olvides de tu pastor. No te olvides de los misioneros. No te olvides de bendecir. Abre tu mano. Si tu vecino no tiene comida, bendícelo. Este es el tiempo. Y que es tremendamente importante, actúa en misericordia. Jesús nos dice que lo más importante es la fe, la misericordia. Esto es lo más importante. Hemos olvidado la misericordia. Hemos olvidado abrir la mano. No lo hagas. El tiempo de la venida ya está cerca. Estamos a la puerta. Muchos he escuchado decir que el anticristo ya está. Solo Dios lo sabe. Él es el que sabe. Pero es el tiempo de que pulas tus armas. De que entendamos que esa cuarta transformación, ese espíritu de confusión, lo que habla la estatua de Daniel, de oro, de plata, de bronce y de hierro con barro, una roca lo va a destruir. Estados Unidos, la gran nación, ya no va a volver a ser igual. Ningún país después de esto va a volver a ser igual. Comparte tu pan, bendice. Pero dice Jesús, he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos. Si tú en tu corazón sientes este momento, ponerte a cuentas con Dios, cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, he pecado, trae paz, tengo angustia, tengo confusión, quita, cancela ese espíritu de confusión. Y dame esa paz que tú das, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y enséñame, Señor, que tú estás conmigo. Perdona lo que te he fallado. Perdona mis pecados. Perdona todo lo que he fallado. Y guárdame. Y dame la certeza de que estoy en tu corazón. En el nombre de Cristo Jesús, yo te bendigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.